En la España del PSOE, los españoles son perseguidos por la maquinaria implacable de Hacienda, mientras Sánchez tenía a su hermano en la Moncloa para no pagar impuestos. En la España del PSOE, el Gobierno presume de tener a casi más de 2,5 millones de personas dependientes de un ingreso mínimo para subsistir por parte del Estado, mientras ustedes reparten sobres con dinero desde Ferraz a Koldo y Ábalos a las personas a las que Sánchez les debe su carrera política. ¿Cómo se tenían que sentir de impune para andar repartiendo miles de euros con sobres con el logo del Partido Socialista? Ustedes son una mafia. Ese tono absolutamente faltón, insultante, difamatorio, xenófobo, racista, es lo normal en la ultraderecha. Créame, señor Bolaños, lo suyo no es un gobierno, es una organización criminal. Dinero negro que entraba en Ferraz en bolsas de basura por parte de empresarios y salía en sobres de manos de Koldo, Ábalos y Cerdán. Y sabe Dios en manos de quién más. Señor ministro, ustedes llegaron ahí mintiendo. Gracias a la mentira está usted ahí sentado. Y nosotros entonces ya desde el principio advertimos que este sería un gobierno ilegal e ilegítimo. Por su corrupción política, gracias a una amnistía al golpismo, ahora también hemos confirmado que Zapatero nos utilizó a todos los españoles como mercancía en sus pactos con ETA, y por su corrupción económica. Ustedes viven asfixiados por los delitos que se le imputan al PSOE y a la familia de Sánchez. Para taparlo, ustedes lo solucionan todo diciendo que es un bulo, incluso han llegado a tirar de la violencia con esa especie de frente popular que sacan a la calle y calentarlas para cuando pierdan el poder. Está claro que ustedes han preferido gobernar con el relato antes que con la ética y que nunca aspiraron a representar a los españoles. En su caso, usted ya no se puede representar ni a sí mismo porque ha pasado a ser el escudero particular de la familia de Sánchez. Y porque no tienen nada que ver con ellos, porque en la España del PSOE resulta que mientras los jóvenes doblan la media de la Unión Europea en paro, ustedes encargaban a dedo puestos de trabajo para el hermano de Sánchez y Begoña Gómez se aprovechaba de su situación para sus negocios personales. En la España del PSOE, los españoles son perseguidos por la maquinaria implacable de Hacienda, mientras Sánchez tenía a su hermano en la Moncloa para no pagar impuestos. En la España del PSOE, el Gobierno presume de tener a casi más de 2,5 millones de personas dependientes de un ingreso mínimo para subsistir por parte del Estado, mientras ustedes reparten sobres con dinero desde Ferraz a Koldo y Ábalos a las personas a las que Sánchez les debe su carrera política. ¿Cómo se tenían que sentir de impune para andar repartiendo miles de euros con sobres con el logo del Partido Socialista? Ustedes son una mafia que ha convertido España en un lugar donde los únicos que progresan son ustedes. Porque los españoles siempre hemos sido para el PSOE lo mismo, desde una mercancía para sus trapicheos con los etarras hasta un botín que saquear. Pero ustedes también son lo que han sido siempre, una banda dispuesta a quemarlo todo con tal de gobernar sobre las cenizas. Por eso son cada vez más los españoles que les quieren fuera. Pero antes haga un acto revolucionario y responda a las preguntas. Según el informe de la UCO, habría pagos en efectivo, literalmente, sin que conste respaldo documental. ¿Le parece a usted este informe un bulo? ¿Usted puede explicar esto hoy aquí? ¿Puede confirmar aquí que no habrá ningún ministro más sentado delante de un juez? Las afirmaciones que usted está aquí haciendo en sede parlamentaria son simple y llanamente falsas. Antes de las elecciones ya decían que éramos un gobierno ilegal e ilegítimo. Claro, son ustedes la ultraderecha. Todo gobierno progresista en España a ustedes les parece ilegal e ilegítimo. Y todas esas cosas que dicen con tanta naturalidad. Que siendo ustedes Vox y siendo la ultraderecha, pues sería lo normal, que tengan ese tono absolutamente faltón, insultante, difamatorio, xenófobo, racista. Es lo normal en la ultraderecha. Si el problema es que el Partido Popular tenga el mismo tono y haga los mismos discursos que ustedes, ustedes han conseguido que el Partido Popular hoy esté a sus órdenes. Ese es el problema de la democracia española. Señor Bolaños, si en la sede de Ferraz a los billetes de 500 les llaman chistorras, lo más seguro es que los recibían fuesen chorizos. Mire, su último secretario de organización, Santos Cerdán, en prisión, sin fianza, desde hace 3 meses. El anterior, el señor Ábalos, un ejemplo a seguir, decía el presidente Sánchez, en el banquillo del Tribunal Supremo por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación. La presidenta de Adif, la señora Pardo de Vera, procesada por chanchullos en adjudicaciones. El director general de Carreteras, en el banquillo, también por contratos ilegales. Zapatero. Zapatero está bajo sospecha por contratos de hidrocarburos y sus mediaciones internacionales inmorales e ilegales. Koldo, Ábalos y Cerdán, investigados, imputados, acusados. Ángel Víctor Torres y la señora Armengol, bajo la sombra de la sospecha por amañar adjudicaciones en los contratos en los gobiernos autonómicos
que presidían. El jefe de gabinete de María Jesús Montero, señalado por reunirse y beneficiar a empresas de la trama. La Guardia Civil registrando su sede de Ferraz. Créame, señor Bolaños, lo suyo no es un gobierno, es una organización criminal. Seguimos. El fiscal general del Estado, procesado por cometer delitos contra un rival político, delitos instigados desde la presidencia del gobierno, posiblemente por usted. La catedrática sin título universitario, acusada de apropiación indebida y corrupción usando desde la Moncloa recursos públicos y la influencia de su marido para extorsionar empresas y sacar unas perras de forma irregular. El hermano del presidente, escondido en Moncloa como un vulgar delincuente después de haber sido enchufado en una diputación amiga, no iba a trabajar y tributaba en Portugal para no pagar impuestos en España. Y lo último que hemos conocido, dinero negro que entraba en Ferraz en bolsas de basura por parte de empresarios y salía en sobres de manos de Koldo, Ábalos y Cerdán. Y sabe Dios en manos de quién más. De verdad, Sánchez no sabía nada, no sabía absolutamente nada de lo que hacía el clan de la Chistorra, del que todo parece indicar que usted formaba parte. Esta foto es de esta época y usted está ahí al lado de todos ellos. El gobierno aguanta con paciencia sus embestidas y les aguanta sus difamaciones. Buen ejemplo ha sido la intervención que usted acaba de pronunciar. Ustedes compran el pack completo de difamaciones, de bulos, de mentiras, el tono bronco de la ultraderecha y de Vox. ¿Le importaría a usted mirar fuera de nuestras fronteras? Mire usted Francia, Italia, Estados Unidos, Finlandia, Países Bajos. Cuando las derechas tradicionales conservadoras compran el pack de odio, de xenofobia, de racismo, de insultos, de bulos de la ultraderecha, acaban engullidos por la ultraderecha, que es ni más ni menos que lo que les pasará a ustedes en 2027. Los preocupados tendrán que estar ustedes, porque ya les empiezan a barrer y empiezan a ser la tercera fuerza política en muchas comunidades autónomas en este país. Fíjese, señor Bolaños, toda la vida pensando que el PSOE era un partido político y estamos descubriendo que son ustedes un cajero automático. Un cajero para altos cargos del partido y del gobierno, para los que algunos no necesitan tarjeta para retirar efectivo. El efectivo se retira en sobres con el logo del Partido Socialista y se gasta, entre otras cosas, para consumir prostitución. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.